¿Qué es la conciencia? Las gentes confunden a la conciencia con la inteligencia o con el intelecto, y a la persona muy inteligente o muy intelectual, le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia es una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia y si ésta existe en un momento dado o no. El hombre mismo y nadie más que él puede darse cuenta por un instante, por un momento de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente, tenía su conciencia muy dormida, después olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Normalmente la conciencia en el animal intelectual llamado hombre, duerme profundamente. Raros, muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja, maneja carros, se casa, se muere, etc. con la conciencia totalmente dormida, y solo en momentos muy excepcionales despierta. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, podéis estar seguros de que ya comienza a despertar. Samael Aun Weor. Educación fundamental. La gran mayoría de las personas se autocalifican de conscientes, pero no recuerdan lo que hicieron hace 16 días, o incluso lo que hicieron hace 3 días en la tarde. Incluso no recuerdan ni el 5% de lo que soñaron el día de hoy, y mucho menos lo que soñaron hace un mes. La gran mayoría de las personas creen autoconocerse, pero a veces sueñan hacer cosas que jamás harían aquí en el mundo físico, y a veces hacen cosas aquí en el mundo físico que jamás creyeron serían capaces de hacer. A veces las personas están tristes y no saben por qué, a veces están estresadas o enojadas y demás, y no saben cuál es la causa. La respuesta a tanta inconsciencia es la falta de autoconocimiento. Si las personas supieran la causa de la tristeza no estarían tristes, si las personas supieran la causa de la ira, envidia, avaricia, etc., entonces dejarían de ser así. Y si supieran que están dormidas comenzarían a despertar. Lo peor es que la gente no solo ignora sino que ignora y no sabe que no sabe. Hay una frase que está escrita en el templo de Delfos que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. Hay un texto en el Evangelio de Tomás que dice: cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Muchos quisieran conocer a los famosos o algún lugar del mundo, pero repito, eso de nada sirve si no se conocen a sí mismos. Gran parte del mundo se justifica diciendo que todos tenemos defectos, y que es inevitable tenerlos, que es normal y no hay otra opción que aceptarlos, pero es hora de comprobar que esa afirmación es completamente errónea. La naturaleza nos creó puros e inocentes y conforme fuimos creciendo dejamos que la oscuridad nos invadiera y naciera dentro de nosotros, pero eso no significa que seamos oscuridad, nosotros somos luz que quiere brillar y no puede debido al subconsciente. Hoy en día los psicólogos y científicos hablan del subconsciente, y la gran mayor parte de la gente sabe de su existencia, y todos creen que es imposible no tener subconsciente, pero es hora de comprobar que esto es posible. El subconsciente siempre lucha con el consciente, es un batallar entre el ser y la mente. Muchos se abstienen del impulso de la ira pero no pueden contra sí mismos, al igual que otros ya no desean la lujuria pero siguen teniendo las llamadas poluciones nocturnas. De nada sirven los esfuerzos para cambiar sin la comprensión, no se necesita mucha fuerza para derribar un enemigo sino el saber cómo derribarlo, así que quien quiera cambiar aquí aprenderá el cómo, solo con comprensión. Hay una doctrina llamada la doctrina de los muchos. Esta doctrina nos dice que no somos uno, que dentro de nosotros hay muchas personas, que no somos los mismos al enojarnos, al estar tristes, al estar con la lujuria o la avaricia, etc. El subconsciente está hecho de impulsos, deseos, pasiones, ideas equivocadas, temores, apegos. El subconsciente se divide en yoes y cada yo tiene su mente propia, y sus ideas, y criterio propio. Lo que a un yo le gusta a otro yo le disgusta. El yo que hoy jura fidelidad ante el hada de la gnosis, es desplazado más tarde por otro yo que odia la gnosis. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es reemplazado más tarde por el otro yo que nada tiene que ver ni con la mujer ni con el juramento.
Demos ejemplos sobre los yoes para comprenderlos. El yo de la ira, de la lujuria, de la envidia, del miedo, etc. Pero no solo hay un yo del orgullo, hay cientos de yoes del orgullo, como el yo fariseo, el de la vanidad, de la autoimportancia, del automérito, de la soberbia, etc. Hay ciertos tipos de venganza como la ira explosiva, el yo de la venganza, del rencor, de las quejas y demás. También hay yoes buenos, el venerable doctor maestro Samael Aun Weor enseña esta frase. El agua es buena, sin ella no podemos vivir, pero si está inundando tu casa entonces ya no es buena, el fuego es bueno, ilumina y calienta, pero si te quema ya no lo es. Demos ejemplo de unos yoes buenos. Darle dinero a alguien para que compre marihuana sin saber que la va a comprar, un proverbio dice. No le des un pescado, dale una caña y enséñale a pescar. El miedo a estar solo es ser bueno con otros pero malo consigo mismo. El dedicarle tiempo a hacerles el bien a los demás pero uno no cumplir sus deberes por hacerlo. Estar enamorado está bien, pero convertir el amor en dependencia, eso ya no está en su lugar. Está bien evitar la muerte, pero tenerle miedo no es correcto. Dimos ejemplos de los yoes, pero comprobarlo es mejor para el lector. Si el lector observa cada imagen que de repente aparece en el día, tal pensamiento, tal impulso o reacción inconsciente, verá que cada una de estas es causada por un yo. ¿Por qué todos los días volvemos a casa? ¿Por qué siempre estamos en los mismos lugares? ¿Por qué reaccionamos ante las impresiones de tal manera? Otra manera de identificar los yoes es descubrir un momento que es la conciencia. Simplemente es intentar vaciar la mente de todo pensamiento, y ver un momento, un punto de cualquier lugar. No pienses que no estás pensando en nada, solo respira mientras sientes los latidos del corazón pero sin dejar de ver ese punto. En ese momento que la mente queda vacía te das cuenta de que tienes sombra, de que hay cielo, de todos los sonidos que hay en ese momento, de todo lo que está pasando. Así tiene que ser siempre, pero como la mente no descansa, conducimos los autos mecánicamente y hay accidentes, caminamos mecánicamente y pisamos cosas desagradables, comemos mecánicamente y nos mordemos la lengua, etc. Si fuéramos conscientes aquí es obvio que en las horas del sueño también, pero lamentablemente estamos dormidos aquí y ahora. Dormimos despiertos entre las fantasías, entre el pasado y el futuro, en vez de vivir la vida. No importa el pasado o el futuro, lo único que importa es el presente y la vida se hizo para vivirla, no para pensar en otras cosas mientras el subconsciente la vive. Cualquier cosa que hagas mecánicamente, que te haga olvidarte de ti mismo, que haga que pierdas la conciencia, que dañe a otros o a ti es un yo. Está claro que no somos uno. El que no crea lo de los yo es que se divida en observador y observado, así verá todas las cosas que hace inconscientemente, muchas cosas que no sabía que tenía dentro. Muchos que he conocido juzgan la doctrina del yo pluralizado, pero algunos intentan acabar uno por curiosidad y se unen a la gnosis, pues en sí acabar un yo es tan sencillo como decir, ya no quiero ser así. Otros puntos importantes a saber son los siguientes. Número 1. El maestro de maestros dijo, quien quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Se refería a negar al yo, o al ego. Todos los grandes iluminados y los hombres verdaderos como Buda, Jesús, Hermes, Quetzalcóatl, etc. sabían de esto y además de haber acabado su subconsciente le enseñaban a las personas el cómo hacerlo, además les enseñaban a las personas a encontrar a la divinidad dentro de sí, acabando con su obscuridad. Quien se acepte tal cual es, no puede retornar a la divinidad. Número 2. La cosa más hermosa que tiene el ser humano es la conciencia y solo tenemos 3% o menos, y lo demás se encuentra embotellado en los yoes, eso es muy tonto. Número 3. Si un doctor va a extirpar un tumor canceroso, necesita primero conocerlo. Si un hombre quiere disolver el yo, necesita estudiarlo, hacerse consciente de él, conocerlo en los 49 departamentos subconscientes. Número 4. El gran maestro Ouspensky dijo, la primera impresión que me produjo el esfuerzo, por ser consciente de mi ser, por ser consciente de mí mismo como yo, de decirme a mí mismo, yo estoy caminando, yo estoy haciendo y de tratar de mantener vivo este yo, de sentirlo dentro de mí, fue lo siguiente. El pensamiento quedaba como dormido, cuando yo hacía al yo, no podía pensar ni hablar, hasta disminuía la intensidad de las sensaciones. Además uno podía mantenerse en semejante estado, solo por un tiempo muy breve. Número 5.
En todas las religiones antiguas se estudia la muerte del yo. Jesús les enseñaba a sus discípulos el autoconocimiento y los 7 demonios que le sacó a María Magdalena representan los 7 pecados capitales. En la cultura egipcia Set es el ego y los demonios rojos de Set cada yo. En la India Mara es el guardián del umbral o demonio de la mente y los yo es su ejército. Los mayas no sacrificaba gente sino que sacrificaba sus yoes y el dios de la guerra no era más que el de la guerra psicológica. Número 6. Las personas que con psicosis o esquizofrenia escuchan estas voces pero se abstienen a ellas porque no quieren ser malos y lo demás llegaron a ser uno con la voz. Una virtud no consiste en abstenerse, no en no desear, y es hora de crear virtudes. No quiero ofender a nadie, pero de nada sirve confesarse toda la vida, si se siguen cometiendo los mismos errores o pecados. Es hora de cambiar, y de conocernos a nosotros mismos, porque lo que somos es lo único que tenemos, no somos nuestros bienes materiales, nuestros defectos, el dinero que hay en nuestra billetera, nuestros talentos y mucho menos nuestra apariencia. Nada de lo que puedas decir que es tuyo eres tú. Entonces, ¿quién eres tú? Sigan al tanto de las conferencias, en las siguientes será cómo acabar un yo, la ciencia de la meditación y sus ventajas, el desdoblamiento astral, cómo volver a la divinidad, las facultades superiores de la mente y muchos más temas útiles para la vida. Las conferencias están por orden en una lista de reproducción del canal. Espero y sus objetivos se cumplan. Paz inverencial.